Toda violencia se origina en el deseo mimético. Ya lo hemos expuesto someramente cuando hablamos de René Girard, filósofo francés, que explora los mitos y el origen de la violencia. Todo deseo parece ser sembrado, o al menos puesto como una especie de anzuelo para caer por distintos medios en el proceso o en el ciclo de la violencia. También le llamamos espiral de la violencia. Deseamos lo que el otro desea. El deseo manifiesto es una invitación a desear lo mismo. El deseo oculto termina por captarse con sutileza y arrastrar o inspirar otros deseos. Hay determinadas acciones que son detonantes de deseos miméticos. Girard explica que una de ellas es, por ejemplo, la danza, tal como ocurrió en el pasaje donde se nos narra la muerte de Juan el Bautista. Todo comenzó allí con la danza de la hija de Herodías, Salomé, por lo cual Herodes quedó extasiado y ofreció lo que fuese para pagar o agradecer aquel acto de éxtasis de la danza. El resultado ya lo conocemos, la decapitación del profeta del desierto y pariente de Jesús. Todo terminó con sangre en un acto tan cruento. Otros detonantes del deseo mimético son los linchamientos. En ellos se da el proceso completo. Quien acusa, quien es víctima, quienes son arrastrados por el deseo de la sangre y de la expulsión de los males identificados o atribuidos al elegido para el sacrificio. El sacrificio como tal, o la acción de linchamiento por medio de la violencia y la posterior paz aparente, o bien esa sensación de transformación o de catarsis. Un detonante más, el que nos ocupa ahora, es la envidia. El mismo Girard escribe una obra para explorar el asunto, Shakespeare, Los fuegos de la envidia, donde el autor se asoma a las obras del inglés y encuentra en las múltiples novelas los procesos de la violencia mimética en los personajes y las tramas. La envidia también forma parte del proceso o el ciclo de la violencia mimética. Repetimos, lo hemos tratado de explicar en otros momentos. Toda envidia desencadena inexorablemente un ciclo violento. Es más fácil de distinguir la envidia, desear lo que el otro es o lo que el otro tiene y tratar de conseguirlo, pasando por encima, sobajar o afectar con ello al otro o a otros. No hay envidia buena, dicen, y tienen razón, porque todo deseo de lo que el otro es, tiene, piensa o realiza nos lleva a perdernos por el deseo mimético de eso mismo. Ya no somos nosotros auténticos si nos dejamos arrastrar por esos deseos. Con el concepto de la sublimación, los psicólogos establecen que aquello que es un deseo que lleva a la perdición puede ser trocado por su contrario, y en un proceso de catarsis lleva a cualquier sujeto a practicar lo contrario de lo que se desea. El planteamiento, tal vez sin pretenderlo así, es romper ese ciclo de violencia mimética emanado de la envidia para este caso. No es poco común que las ofensas perpetradas contra otro provengan de la envidia. A veces, sin razón aparente, se sufren daños a la persona o a sus bienes. El que las realiza pudiera hacerlo por la simple motivación de no poder tener lo que el otro tiene y atentar contra eso mismo. Hablar mal de otra persona puede ser señal de ese mismo deseo de ser la otra persona y, ante la imposibilidad de serlo, despotricar e injuriar o por lo menos intrigar y criticar. Cuando los adversarios del profeta Jeremías, en el capítulo 18 de su mismo libro, versículos del 18 al 20, confabulan contra él, no están más que manifestando la envidia, instigándose mutuamente para ignorar los preceptos que por su medio se dispusieron por parte de Dios. De tal modo que al desoír a Jeremías equivale a desoír al mismo Dios. Asimismo, confabular contra él significa contravenir y confabular contra el mismo Dios. La envidia adquiere entonces el cariz de una ofensa contra Dios. Cuando los hijos de Zebedeo son representados por su madre para pedirle a Jesús que compartan con él en su reino la cercanía y la preferencia, tenemos otro ejemplo distinto, otra forma como se presenta la envidia, ahora por esa extraña competencia de los discípulos del Señor, para ser reconocidos como los primeros o para ver quién es el primero de entre ellos. Y como siempre, Jesús rompe el ciclo de la violencia mimética, acallando en este caso la absurda competencia,
pero insinuando la necesidad del sacrificio ahora representado por la entrega, por el servicio a los demás, pues el primero ha de ser el servidor de todos. La disolución de la envidia bien puede ser el afán de servir. Recomendaríamos igualmente la oración, pero sobre todo la entrega a los demás.